¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza y te impide tomar decisiones importantes? ¿Sientes que tus temores te controlan, dándote ansiedad sobre el futuro o haciendo que dudes de tus capacidades? El miedo es una emoción natural, pero no debería dictar nuestra vida. Vivir sin miedo no significa no tenerlo, sino aprender a manejarlo, superarlo y no permitir que gobierne nuestras decisiones. En el estoicismo, una filosofía basada en la racionalidad y el autocontrol, encontramos herramientas poderosas para enfrentar el miedo y usarlo a nuestro favor. Aquí, exploraremos 10 reglas que nos ayudan a vivir con mayor valentía y libertad, enfocándonos en principios estoicos que no se limitan a lo que ya sabemos sobre aceptar lo que no podemos cambiar, sino más bien en enfoques activos que nos liberan del miedo cotidiano. 1. Practica la vigilancia interior. El miedo es una emoción que surge de la interpretación de los eventos que vivimos, no de los eventos en sí mismos. Esto es lo que los estoicos nos enseñan. Nuestras emociones están dirigidas por los pensamientos que elegimos tener. Si no somos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros, el miedo puede apoderarse de nuestra mente sin que nos demos cuenta. La primera regla para vivir sin miedo es practicar la vigilancia interior. Esto significa detenernos a observar nuestros pensamientos y emociones, dándonos cuenta de cuando el miedo empieza a surgir, para poder identificar su origen y preguntarnos si esa preocupación es válida o simplemente una construcción de nuestra mente. En la práctica, esto implica hacer una pausa durante los momentos de ansiedad y tomar un paso atrás. En lugar de dejar que la preocupación nos consuma, podemos observarla desde una perspectiva externa, como si fuéramos observadores de nuestros propios pensamientos. Con el tiempo, aprenderemos a identificar las distorsiones cognitivas que nos hacen temer lo imposible o lo improbable. Al hacerlo, tomamos el control de nuestra mente y reducimos el poder que el miedo tiene sobre nosotros. La vigilancia interior nos permite decidir de manera consciente cómo queremos interpretar y responder a los desafíos de la vida. No se trata de eliminar el miedo, sino de transformarlo. La consciencia de nuestros pensamientos nos da la libertad de elegir cómo reaccionamos, y en la mayoría de los casos, esa respuesta consciente puede ser mucho más calmada y racional de lo que inicialmente pensamos. De esta manera, el miedo pierde su poder de paralizarnos, porque ya no nos define ni nos limita, sino que simplemente se convierte en algo más a observar y gestionar. 2. Aprende a navegar en la incertidumbre. El miedo al futuro es una de las principales fuentes de ansiedad en la vida. Vivir en un mundo lleno de incertidumbres puede ser aterrador si nos aferramos a la necesidad de controlarlo todo. Los estoicos nos enseñan que la incertidumbre es una constante en la vida humana, y tratar de controlar lo incontrolable solo genera más angustia. La segunda regla para vivir sin miedo es aprender a navegar en la incertidumbre con serenidad. Aceptar que no podemos predecir el futuro, ni controlar todo lo que sucede fuera de nosotros es liberador. Cuando aprendemos a vivir con la incertidumbre, el miedo disminuye porque dejamos de gastar energía preocupándonos por lo que no podemos cambiar. La vida está llena de imprevistos, pero, en lugar de ver esto como una amenaza, los estoicos nos invitan a aceptarlo como una oportunidad para crecer. Esta actitud ante la incertidumbre nos permite adaptarnos mejor a los cambios, y no caer en el pánico ante lo desconocido. La incertidumbre puede ser un espacio fértil para el aprendizaje, la innovación y la flexibilidad. Al dejarnos llevar por ella en lugar de resistirla, comenzamos a ver las sorpresas de la vida como algo positivo, algo que puede abrir nuevas puertas que de otro modo no habríamos considerado. El miedo a lo incierto solo existe mientras seguimos aferrados a la ilusión de que podemos prever todo. Al aceptar que la vida es incierta por naturaleza, nos liberamos de la ansiedad de no saber qué sucederá. Esto no quiere decir que dejemos de planificar, sino que la clave está en aprender a actuar con propósito, mientras mantenemos la calma cuando las cosas no salen como esperábamos. La incertidumbre no tiene por qué ser algo que tememos. Si la aceptamos, puede ser una de las fuentes más poderosas de crecimiento personal. 3. Elige la acción sobre la inacción. Cuando el miedo nos invade, una de las reacciones más comunes es la parálisis. La duda nos hace quedarnos quietos, esperando que las circunstancias cambien por sí solas. Los estoicos nos enseñan que la acción es uno de los mejores antídotos contra el miedo. El miedo aumenta cuando no actuamos, cuando nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos sin hacer nada al respecto.
La tercera regla para vivir sin miedo es actuar, aunque no tengamos toda la certeza de que el resultado será el esperado. Actuar es tomar control sobre nuestra vida y dejar de permitir que el miedo tome las riendas. La acción nos da claridad, porque mientras más actuamos, más aprendemos y más entendemos. Si tememos tomar decisiones, es probable que estemos permitiendo que la indecisión nos controle. Cuando decidimos actuar, aunque sea un pequeño paso, nos damos la oportunidad de cambiar las cosas. Esta acción no tiene que ser perfecta ni grande. Lo importante es que empezamos, porque cada acción tiene el poder de disipar el miedo. Cuanto más nos movemos hacia nuestras metas, menos espacio queda para que el miedo nos detenga. Además, es importante recordar que la acción no siempre tiene que tener éxito inmediato, y está bien cometer errores en el camino. El miedo al fracaso puede ser paralizante, pero el estoicismo nos enseña que los fracasos son solo lecciones para mejorar. Actuar nos permite aprender de nuestros errores, crecer y seguir adelante con mayor sabiduría. Al tomar acción, demostramos a nuestro miedo que no tiene poder sobre nosotros, y que estamos dispuestos a aprender y crecer sin importar los obstáculos. 4. Practica la muerte cotidiana. El miedo a la muerte es un temor universal, pero los estoicos nos proponen una perspectiva diferente. En lugar de vivir con miedo a la muerte, debemos reflexionar sobre ella como una forma de liberar nuestras vidas del miedo innecesario. La cuarta regla estoica para vivir sin miedo es practicar la muerte diaria. Esto no se trata de obsesionarnos con la muerte, sino de recordarnos constantemente que la vida es finita y que el tiempo que tenemos es limitado. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones y a liberarnos de lo trivial. Al recordar que no sabemos cuánto tiempo nos queda, comenzamos a valorar más el presente. Nos enfocamos en lo que realmente importa, en lo que nos acerca a nuestros valores y a nuestras metas, y dejamos de preocuparnos por cosas sin importancia. La muerte no tiene que ser vista como algo negativo, sino como una herramienta para vivir con mayor claridad y propósito. El miedo a la muerte se desvanece cuando lo aceptamos como una parte natural de la vida, y, en lugar de huir de él, aprendemos a vivir con más intensidad. Al vivir conscientes de nuestra mortalidad, aprendemos a priorizar nuestras acciones y decisiones. Nos damos cuenta de que las pequeñas preocupaciones cotidianas no merecen tanta atención y que, en lugar de temer lo inevitable, debemos concentrarnos en aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Este ejercicio también nos ayuda a dejar ir el miedo a perder lo que amamos, porque sabemos que todo en la vida es temporal. La muerte diaria nos libera del miedo a la muerte y nos da el valor para vivir plenamente. 5. Entrena tu resiliencia a los fracasos. Uno de los mayores miedos que enfrentamos es el miedo al fracaso. Tememos no ser lo suficientemente buenos, o no cumplir nuestras expectativas y las de los demás. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el fracaso es una parte natural de la vida y que cada error es una oportunidad de aprendizaje. La quinta regla estoica para vivir sin miedo es entrenar nuestra resiliencia ante el fracaso. En lugar de evitar el fracaso, debemos abrazarlo como una oportunidad para crecer y aprender. Los estoicos entienden que la verdadera fortaleza no está en evitar los fracasos, sino en cómo nos levantamos después de caer. El fracaso no es el final de la historia, sino una parte del proceso. Cuando aprendemos a ver cada caída como una lección valiosa, nuestro miedo a equivocarnos disminuye. En lugar de escondernos o evitar riesgos por miedo al fracaso, comenzamos a buscar las lecciones que cada experiencia nos puede enseñar. Si vemos el fracaso como una oportunidad de crecimiento, dejamos de temerle y lo convertimos en una herramienta para avanzar en nuestra vida. Este entrenamiento en resiliencia también nos prepara para lidiar con las críticas y los juicios. Cuando fracasamos, no nos vemos como inferiores, sino como seres humanos que están en un constante proceso de mejora. Aprender de nuestros errores y seguir adelante con más sabiduría nos permite seguir creciendo sin que el miedo nos limite. El miedo al fracaso pierde poder cuando nos damos cuenta de que no es el fin, sino una etapa que debemos atravesar para llegar más lejos. 6. Acepta que el dolor es parte de la vida. El miedo al dolor es otro de los grandes inhibidores de la acción. Ya sea físico o emocional, muchas veces tememos enfrentar el dolor, ya que nos parece que nos arrebatará nuestra capacidad de ser felices o disfrutar la vida. Sin embargo,
Los estoicos nos enseñan que el dolor no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo con lo que podemos convivir y aprender. La sexta regla para vivir sin miedo es aceptar que el dolor es una parte natural de la vida, y en lugar de temerlo, debemos aprender a soportarlo con dignidad. Los estoicos no niegan la existencia del dolor, sino que nos invitan a cambiar nuestra relación con él. En lugar de ver el dolor como una amenaza a nuestra estabilidad, debemos entenderlo como una oportunidad de crecimiento. Al practicar la aceptación del dolor, tanto físico como emocional, logramos distanciarnos de las reacciones impulsivas que nos generan miedo. Esta aceptación nos permite ver que, aunque el dolor puede ser intenso, no es necesariamente destructivo. Más bien, puede enseñarnos a ser más fuertes, resilientes y sabios. Cuando dejamos de temer al dolor, nuestra libertad para vivir sin miedo aumenta enormemente, ya que ya no nos detenemos ante él. El miedo al dolor suele hacernos evitar ciertas situaciones o decisiones que podrían beneficiarnos a largo plazo. Nos puede llevar a renunciar a metas o deseos por temor a la incomodidad que puedan generar. Aceptar que el dolor es algo transitorio y manejable nos permite avanzar con mayor valentía. Esto no significa que busquemos el dolor de forma activa, sino que entendemos que cuando llegue, sabremos enfrentarlo con fortaleza. Al hacer esto, descubrimos una nueva capa de libertad, ya que el miedo al sufrimiento ya no tiene poder sobre nuestras decisiones. 7. Aprende a desapegarte de los resultados. El miedo al fracaso está fuertemente relacionado con el apego a los resultados. Nos preocupamos tanto por el resultado final de nuestras acciones que dejamos que el miedo nos controle antes incluso de haber comenzado. Esta obsesión por el éxito nos impide disfrutar el proceso y puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas o a evitar acciones por miedo a no cumplir con nuestras expectativas. La séptima regla para vivir sin miedo es aprender a desapegarnos de los resultados y centrarnos en el proceso mismo. El estoicismo enseña que no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar la forma en que nos comportamos y cómo nos prepararnos para enfrentar cualquier eventualidad. Al desapegarnos de los resultados, liberamos nuestra mente del miedo al fracaso y nos centramos en dar lo mejor de nosotros en cada acción, sin que el resultado final determine nuestro valor o nuestra paz interior. Vivir de esta manera nos ayuda a mantenernos tranquilos incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Si nuestro valor está anclado en nuestra virtud y en nuestros esfuerzos, el miedo a los resultados pierde fuerza. Además, este desapego nos permite encontrar la satisfacción en el proceso, no solo en el logro final. Cada paso que damos, cada aprendizaje que obtenemos, nos aporta algo valioso que no depende de si conseguimos o no un determinado resultado. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a tomar decisiones más claras y menos influenciadas por el miedo. Nos permite actuar con mayor libertad, sabiendo que lo que realmente importa es la calidad de nuestra acción, no lo que ocurra después. 8. Usa la adversidad como una escuela. La vida no está exenta de desafíos, y es fácil que el miedo se apodere de nosotros cuando las cosas no salen como planeábamos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad de aprendizaje. La octava regla para vivir sin miedo es usar la adversidad como una escuela. Cada dificultad puede enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y sobre el mundo que nos rodea. En lugar de temer a los momentos difíciles, podemos aprender a verlos como lecciones que nos fortalecen. En lugar de resistirnos a la adversidad, el estoicismo nos invita a abrazarla como parte del proceso de crecimiento. Cada reto es una oportunidad para poner en práctica nuestras virtudes, como la paciencia, la templanza, la justicia y la valentía. El miedo a la adversidad disminuye cuando comprendemos que, al enfrentarla con serenidad, estamos cultivando nuestra sabiduría y resiliencia. Nos damos cuenta de que la vida no es fácil, pero cada desafío nos prepara para el siguiente, y nos hace más capaces de enfrentar lo que vendrá. Además, el dolor y la dificultad a menudo revelan las cosas más importantes de nuestra vida, como nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras fortalezas ocultas. Al abrazar la adversidad, crecemos no solo como individuos, sino también como seres humanos más sabios. Cuando aprendemos a ver la adversidad de esta manera, el miedo a lo que pueda venir pierde su poder y nos enfrentamos a los desafíos con una actitud positiva y llena de aprendizaje. 9. Cultiva la gratitud en todo momento.
La gratitud es una poderosa herramienta contra el miedo, ya que cambia nuestra perspectiva sobre lo que tenemos y lo que nos rodea. El miedo a la escasez, a la pérdida o a lo que nos falta puede desorientarnos y cegarnos ante lo que ya hemos logrado. La novena regla para vivir sin miedo es cultivar la gratitud en todo momento. Practicar la gratitud nos permite mantenernos enfocados en lo positivo y valorar las bendiciones que tenemos, en lugar de preocuparnos constantemente por lo que nos falta o lo que podríamos perder. Los estoicos sugieren que, incluso en medio de la adversidad, hay razones para estar agradecidos. La gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos es temporal y que debemos valorar cada momento. Esta actitud de gratitud nos ayuda a cambiar nuestra visión de la vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que ya está presente y lo que hemos logrado. Esto nos da una base más firme para enfrentar el miedo, ya que nos damos cuenta de que, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, aún tenemos razones para ser agradecidos y seguir adelante. La gratitud también nos permite ver la vida desde una perspectiva más amplia. Nos ayuda a comprender que cada desafío, cada experiencia, incluso los momentos de dolor, nos ofrecen algo valioso. Al centrarnos en lo que tenemos y lo que hemos vivido, el miedo a lo que podríamos perder se reduce, porque sabemos que todo en la vida es un regalo y una oportunidad para aprender y crecer. 10. La sabiduría se encuentra en el autocuidado. El miedo a menudo proviene de sentirnos débiles o vulnerables, y una de las maneras más efectivas de contrarrestarlo es fortalecer nuestra mente y cuerpo a través del autocuidado. La última regla para vivir sin miedo es cultivar el autocuidado, entendiendo que la salud física y mental son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Los estoicos no solo abogaban por la fortaleza del carácter, sino también por una vida equilibrada, que incluye cuidar de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Practicar el autocuidado implica cuidar de nuestra salud física mediante el ejercicio, la alimentación saludable y el descanso. Pero también significa cuidar de nuestra salud mental y emocional a través de la reflexión, la meditación y el cultivo de la serenidad. Cuando nos sentimos fuertes y equilibrados en todos los aspectos de nuestra vida, el miedo pierde su poder, porque sabemos que estamos preparados para enfrentarlo. El autocuidado nos ayuda a sentirnos seguros de nosotros mismos y a comprender que, incluso cuando las circunstancias no son ideales, tenemos los recursos internos para manejarlas. El autocuidado también nos permite establecer límites y decir no cuando es necesario. Cuando estamos equilibrados y en control de nuestra vida, podemos enfrentar los desafíos con mayor claridad y propósito. No dejamos que el miedo nos sobrecoja, porque sabemos que tenemos la fortaleza y los recursos para enfrentarlo. Este compromiso con nuestro bienestar nos permite tomar decisiones más sabias, actuar con mayor confianza y mantener una paz interior que el miedo no puede alterar. Vivir sin miedo no significa eliminar todas nuestras preocupaciones, sino aprender a enfrentarlas con calma, sabiduría y valentía. Al aplicar estas 10 reglas estoicas en nuestra vida, descubrimos que el miedo no tiene por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Al practicar la vigilancia interior, la resiliencia ante el fracaso, la aceptación del dolor y la adversidad, y cultivar la gratitud y el autocuidado, podemos vivir una vida más libre, más plena y más auténtica. El miedo perderá su poder sobre nosotros cuando decidamos vivir con propósito, claridad y determinación.